Buenas noches a todo el equipo de cátedra, yo soy Bárbara Roseto y hoy vamos a hablar de las principales definiciones de etnohistoria y las problemáticas sobre los indígenas, la reciprocidad y el tributo del Estado Inca. Como punto de partida tomamos que fue difícil definir Como punto de partida tomamos que fue difícil definir la etnohistoria y que por mucho tiempo hubo definiciones equivocadas. En un principio se decía que era la historia de los pueblos ágrafos, es decir, que era la historia de los pueblos que no tenían historia, o también como las producciones de algunos investigadores y antropólogos sobre los aborígenes del Nuevo Mundo. Pero después se llegó a la siguiente definición, que dice que la etnohistoria es una disciplina que tiene identidad propia y que toma como punto de partida o objeto de estudio el otro cultural. Es la suma de distintas disciplinas. Entre ellas está la lingüística, la biología y la antropología. Y su método de estudio lo va tomando de otras disciplinas. Por ejemplo, de la historia toma el uso y análisis de los documentos, y de la antropología toma conceptos. Se dice que la etnohistoria toma el LEMIC como punto de vista de los actores nativos. Es decir, a partir del LEMIC se analiza y estudia a partir de los pobladores de los pueblos originarios, es decir, de los indígenas. Mientras que ETIC es la mirada externa. En este caso sería que el ETIC es la mirada del español, o sea, del colonizador. Y desde ahí se ven los dos puntos de vista de los dos grupos que estaban en América en el momento que es estudiado por la etnohistoria. La etnohistoria se encarga de analizar y estudiar las comunidades indígenas de las que no es posible encontrar un registro histórico y cómo distintos hechos influyeron en su forma de vivir, cultura e historia. E intenta reconstruirla. También se centra en estudiar su relación con otros pueblos que aún existen y otros que ya desaparecieron. Las fuentes de la etnohistoria son muy variadas. En el texto Estructuras del Estado Inca se destacan varios conceptos. Se destaca la reciprocidad como los deberes económicos de uno que implican los deberes económicos de otro. Hay un intercambio mutuo de dones y contradones. Se aplica relaciones entre individuos y grupos simétricos. También hay redistribución, que supone una jerarquía que se aplica a grupos, a un centro coordinador que es definida por un doble movimiento centrípeto y centrífugo, que esto significa una agrupación en el centro de los productos, posterior difusión de aquellos importados de estos grupos hacia otros. La tierra solo la posee el Inca y el Curaca. El sistema Inca nunca utilizó la moneda, ya que su sistema de cambio de bienes era el trueque y el tributo. Los campesinos, para poder ocupar las tierras para vivir, tenían que cumplir las siguientes condiciones: trabajarla, realizar la mita como servicio personal y periódico y pagar el tributo textil. Los principios organizativos incaicos. Por un lado estaba la dualidad Tuantisuyo, imperio de los 4 cuadrantes, alrededor del imperio del Cusco. En ella se oponían dos jerarquías. La primera es la que da comienzo a los dos conjuntos de arriba a abajo, constituyendo al Chichantisuyo y Antisuyo. La mitad superior y en la parte de abajo están Collasuyo y Contisuyo. La tripartición surge con el desdoblamiento de lo dualista
se da una división tripartitaria en el Cusco y en el resto del imperio. La cuatriparticipación surge cuando el imperio inca se divide en 4 barrios y forman 2 mitades opuestas que fueron llamadas Alto Cusco y Bajo Cusco. En Crónica de lo Imposible, Frank Salomon, desde la mirada de 3 historiadores, demuestra la dificultad que existe con las fuentes indígenas. Ellos son Tito Cusi Yupanqui, Pachacuti Yanqui y Huarochi. Plantea que existe una divergencia entre las concepciones andinas y europeas, de la relación de lo histórico y lo atemporal. A través de las crónicas busca crear una secuencia temporal y poder proporcionar un instrumento para el análisis de causa-efecto. Todos ellos buscaban describir la historia de estos pueblos desde una mirada que se ajusta tanto para los europeos como para el pueblo andino, sin dejar de ser fieles a sus patronos. Los escritos tomados por el autor señalan que existe un desacuerdo entre las fuentes indígenas y las europeas. Ambos trataban de mostrar la sociedad como totalizante, pero señalan que para los andinos la fuente de conocimiento era muy distinta a la de los españoles. Gracias a la existencia de la divergencia antes mencionada, el orden de los sucesos cambia entre un relato y otro. Y cada historiador que nombramos anteriormente señala diferentes cosas y tiene sus diferentes puntos de vista. Primero está Tito Cusi Yupanqui. Él señala la diferencia entre ambas ideologías y realiza un paso de la ideología incaica a la jerga española. Enfrentó el abismo existente entre el tidelario andino y español. Su quehacer fue crear un puente conceptual entre los dos sistemas. Específicamente tuvo que establecer los términos mediante los cuales se podía reconciliar 2 dinastías mutuamente opuestas, no solamente por hostilidad, sino también por incomprensión. La solución que planteaba él era adoptar una clasificación drásticamente simplificada de todas las acciones de ellos bandos de la guerra. Después está Pachacuti Yupanqui. Hace referencia a la necesidad de construir un puente ideológico entre Europa y los Andes. También de mantener las tradiciones rituales y creencias andinas. En segundo lugar, él no hacía lo mismo que Tito Cusi. Ella organizaba la acción pasada bajo categorías ficticias que sirvieran de común denominador. Igualmente, acomodó al lector español al describir la acción militar en líneas que cualquier europeo podía entender. Permaneció renuente a reorganizar actos rituales en cualquier categoría familiar. También, a comparación de otro autor, del anterior autor, aparece más tenaz frente a los problemas de las síntesis narrativas, aceptando las áreas en términos muy exigentes. Todo esto lo escribió en una relación de sentido escrito. Estaba relatando la tradición oral andina que él personalmente estaba escuchando. Después, el tercer autor es Huarochi. Por su parte, señala que era imposible que se relacionen las creencias andinas con la visión cristiana del mundo que tenían los españoles. A su vez, realiza un recorrido por textos escritos en quichua que empiezan a tener marcas del español con palabras que son aprendidas e incorporadas pero que no tienen su equivalente en quichua. Habla de lo imposible por las contradicciones que presentan entre sí y los obstáculos que representan a la obra. Estas hipótesis abordan la solución de intricados problemas con evidencia interna y que la gente no puede estar seguro cuál es el punto de vista, porque se expresa en el texto que ofrece modos especulativos. Huarochi, a diferencia de los otros autores, propuso un enfoque más radical y solo postuló una posición final y drástica. En su texto también hay muchos ejemplos intraandinos, siendo la mayoría mitos en que los huacas dan batalla y en el proceso dan forma a la realidad geográfica y política.
Por otro lado, las fuentes de la etnohistoria son muy variadas, ya que van desde documentos, códices, crónicas y cartas. Pasan también por las tradiciones orales y fuentes coloniales que permiten conocer su organización social. Por el lado de lo religioso, los indígenas tomaban deidades de otras culturas y las dividían en creadoras y providentes de fertilidad agrícola y humana, del placer y de la energía cósmica, la guerra y sacrificios humanos. Se organizaban para conseguir alimento, transporte y todo lo necesario para sobrevivir y realizar intercambios para conseguir otros bienes. En Crónica de lo Imposible, Frank Salomón, desde la mirada de... En Perú se encontraron los grupos indígenas más grandes de América, hasta el momento de la llegada de los españoles, que es cuando se marca un antes y después en su forma de vivir, relacionarse, creencias, etc. Estos grupos se organizaban en ayllu o sociedades, en las que se organizaban, establecían sus reglas y costumbres. Antes de la llegada de los españoles, Nathan Watcher indica que el Inca estaba compuesto por representantes de 4 provincias del imperio y del Cusco, en la que establecían relaciones geográficas dividiendo entre las provincias el espacio, y a partir de ahí cada una de ellas establecía sus propias culturas y tradiciones. Los incas se organizaban de tal manera que podían vivir en concordancia en distintos territorios con distintas creencias. El tributo consiste en que los campesinos deben su fuerza de trabajo y no el producto de las tierras del ayllu. Los bienes en el imperio incaico circulaban de 2 maneras: a través del trueque entre distintos puntos del imperio o por el tributo. Los que se encargaban del pago del tributo eran los campesinos de entre 25 y 30 años, y se lo daban al curaca, gobernador y al jefe de 100 hombres. El tema del tributo permitía que exista la posibilidad de que en caso de crisis tengan un resguardo para poder seguir sobreviviendo, un resguardo de bienes que les servían para respaldarse en esa época de crisis. Se pagaba tributo por el trabajo colectivo de la tierra, la mita del servicio personal y el tributo textil. Pagar tributo les permitía en el texto Estructuras del Estado Inca se destacan diferentes cosas. Se destaca la reciprocidad, como los deberes económicos de uno que implican deberes económicos de otro. Hay un intercambio mutuo de dones y contradones. Se aplican las relaciones entre individuos y grupos simétricos. También hay redistribución, que supone una jerarquía que se aplica a grupos y a un centro coordinador que es definida por un doble movimiento, centrípeto y centrífugo, que significa agrupación en el centro de ellos productos y posterior difusión de aquellos importados de ellos grupos hacia otros. La tierra solo la posee el Inca y el curaca, y el sistema Inca nunca utilizó la moneda, ya que su sistema de cambio de bienes era un trueque y un tributo. Los campesinos, para poder ocupar las tierras, para poder vivir, tenían que cumplir diferentes condiciones, que era trabajar, realizar la mitad como servicio personal y periódico, y pagar un tributo textil. Los principios organizativos incaicos eran, por un lado, la dualidad, como el Tuwanti-Suyo, imperio de los 4 cuadrantes, alrededor del imperio del Cusco. En ella se oponen 2 jerarquías. La primera da comienzo a 2 conjuntos de arriba y abajo, constituyendo Chichai-Suyo y Anti-Suyo. La mitad superior y la parte de abajo, entre ellas están Cuya-Suyo y Conti-Suyo. La tripartición surge
cuando en el desdoblamiento de lo dualista se da una división tripartitaria en el Cusco y el resto del imperio. Hay 3 categorías que son Collana, Pellán y Callao, que designan grupos situados en un orden jerárquico. Collana designa al grupo de jefes, es decir, de los conquistadores incas. Callao unifica a la población vencida no inca. Y Payán representa un grupo mixto constituido por los ayudantes y servidores de los jefes incas y a la vez no incas. La cuatriparticipación surge cuando el imperio inca se divide en 4 barrios y forman 2 mitades opuestas que fueron llamadas Alto Cusco y Bajo Cusco. Ordenadas alrededor de un centro, desembocan en un tipo particular de participación quíntuple. Por ejemplo, en Cusco, que es la residencia del Inca y centro del imperio, se divide en 4 barrios, que llevan el nombre de 4 grandes provincias. Se agrupan de 2 en 2 para formar 2 mitades opuestas: Anan Cusco o Alto Cusco y Huín o Bajo Cusco.